En Miércoles de Plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en... Y ha sido voz oficial de Miércoles de Plaza, de conocida tienda departamental. Yo creo que cuando tú persigues las cosas, corren delante de ti. Pero cuando es tu verdadera vocación, la vocación te persigue a ti y te alcanza. Por ejemplo, las muñequitas estas Bratz, pues tenían comerciales, entonces ahí yo los cantaba, los hablaba, había otras cantantes, bueno, que ellas sí son cantantes, ¿verdad? Pero de repente me ponían a cantar a mí alguno. Y entonces empecé a hacer más y más y más cosas con mi voz, pero esto producto de la preparación, o sea, Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Blue Atox. Y hoy la verdad es que estamos muy contentos, de manteles largos. Estamos aquí con una gran experta que ustedes van a reconocer por su voz, sobre todo. Ahorita ya estaremos platicando con ella porque es la voz oficial, ha hecho doblaje. Bueno, ¿qué no ha hecho esta mujer que es extraordinaria, que además está estudiando un doctorado? Y bueno, ahorita se las voy a presentar. Yo soy Carlos Andrés Mendiola. Les agradezco que nos acompañen en esta Blue Talk y les recuerdo que nos dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse a nuestro canal y por favor, pues váyanos haciendo sugerencias de nuevos invitados y déjenos sus comentarios de qué les ha parecido esta Blue Talk. Y bueno, pues yo ya, sin más, les voy a presentar a nuestra invitada, a Maggie Guzmán. Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo muy bien? ¿Ustedes? Espero que Muy, bien. muy bien, Maggie. Aquí lo primerito que preguntamos siempre es muy sencillito. ¿A qué te dedicas hoy profesionalmente? Soy locutora comercial, actriz de doblaje. Soy docente universitaria a nivel maestría, a nivel licenciatura y preparatoria, solo un grupo. En inglés, en español, en universidades pues de alto perfil. Wow. Obviamente empezando por el TEC de Monterrey y la escuela de donde yo soy egresada. No sé si se puede decir. Sí, sí se Yo soy puede. egresada de la Ibero. Y también trabajo en Anáhuac, Norte, Sur, Cancún y en Colegio de Imagen Pública. Ahora sí que como tú decías, you name it, tú You estás name ahí. it. Sí, sí. Muchos años de experiencia en licenciatura y en maestría impartiendo los dos idiomas. Wow, ahora sí que todo terreno, Maggie, Todo todo terreno. terreno. Oye, danos un poquito más de pistas. Yo quiero que la gente empiece a identificar dónde han escuchado tu voz. Pues, ¿qué día es hoy? Hoy estamos en febrero 19. Estamos grabando esto Miércoles. en febrero 19. Pero es miércoles. Es ¿Estás de miércoles. acuerdo? Sí. Porque en Miércoles de Plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en... Y ha sido voz oficial de Miércoles de Plaza, de conocida tienda departamental, Wow. por muchos años, además de otras marcas que también he hecho. Si tú inviertes tu dinero, hay que invertir, muchachos, hay que invertir dinero en CETES Directo y marcas. Yo te voy a contestar, gracias por llamar a CETES Directo, ahorro seguro y a tu medida. Y pues todo el contestador. Y si crecieron con la caricatura de Dino Rey, yo era Úrsula, la villana de los pelos verdes, actualmente está en Netflix y pues así, un montón de series, caricaturas, películas, marcas comerciales que han confiado en mi voz a lo largo de una larga carrera de 27 años en los medios. Wow. Bueno, vamos a llegar ahí justo. Cuéntame, Maggie, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié comunicación. En esa época se llamaban subsistemas, digamos que la parte del final de la carrera, la especialización en publicidad, porque yo originalmente quería ser actriz. Yo entré a un grupo de teatro a los 15 años y pues permanecí todo el tiempo de la carrera haciendo teatro también y yo dije, es que teatro, porque había un subsistema en teatro y yo quería ser actriz, pero pues obviamente en casa me dijeron, no, Como creo que nos pasó a a muchos. todos, ¿eh? Pero yo tengo una teoría, fíjate, porque yo creo que cuando tú persigues las cosas, corren delante de ti. Pero cuando es tu verdadera vocación, la vocación te persigue a ti y te alcanza. Entonces, pues yo quería continuar con esta actividad del teatro, pero cuando tomé mis materias de publicidad, dije, está bonito la publicidad y entonces, pues eso fue lo que estudié.
Sin embargo, pues también hice la carrera técnica de locución Ok. y de técnica de doblaje y obtuve mi licencia a través de MBS Radio. Wow. ¿Y cómo te fue? Entonces, estudias comunicación. Tú querías estudiar teatro. Sí. La- Estas materias optativas en la prepa, me imagino, complementarias, te dan como esta opción de publicidad. ¿Y por qué decides por comunicación y no por alguna otra cosa que anduviera por ahí alrededor? Pues la verdad es que comunicación siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Desde muy chiquita, a mí me gustaba mucho leer y siempre fui muy creativa y muy resolutiva, habilidades que mantengo hasta el día de hoy. Y pues una carrera que me permitiera explorar esos aspectos y francamente nunca fui muy numérica. Y de pronto es el cliché de todos los comunicólogos huyendo de las matemáticas. No todos somos así, déjenme decirles. Algunos sí se nos dan los números. Y luego nos enteramos que comunicación lleva un montón de números, sobre todo ahora. Bueno, llevamos estadística y que es imprescindible para las mediciones, pero pues ahora todo es data mining, entonces hay que saber matemáticas. Sí. Sin embargo, en aquella época, pues la ilusión, ¿verdad?, de un joven, yo decía, no, pues yo voy por el hemisferio derecho de mi cerebro, yo voy a la creatividad, a la escritura, también soy escritora de obras de teatro y de cuentos. Entonces, pues bueno, ya que teatro y literatura no fueron las primeras opciones porque, pues papás, ¿verdad? Sí, Pues por lo comunicación, típico de qué vas a vivir. claro. Pues comunicación fue lo que siguió a la literatura y al teatro. Ok. ¿Y cómo te fue en la carrera? ¿Qué tal fue lo que Increíble. esperabas? ¿Era distinto? ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Pues mira, a pesar de que sí había esa especialización que te digo hacia el final, la verdad es que en esa época, pues éramos todólogos, o sea, aprendías, lo decíamos, ¿no? Aprendías un poco de todo. ¿Te tocó, era ciencias de la comunicación o Comunicación se llamaba comunicación a secas, secas? pero hostil, o sea, igual, ¿no? Tomábamos clases de periodismo, de radio, de televisión, de cine, etcétera. Llevábamos 6 filosofías, lo cual me parecía maravilloso porque, pues, es el fondo del contexto de la comunicación. ¿Qué se va a comunicar? Primero ser y luego parecer, ¿no? Claro. Cosa que, pues, ahora ya no. Creo que ya no llevan filosofías, me parece que no debió haberse perdido, pero en fin, yo disfruté mucho la carrera y trabajaba, porque también esa es la otra, soy hiperactiva. Entonces yo trabajaba, estudiaba y hacía teatro. Entonces, Ok. todo al mismo tiempo y yo me gradué, haz de cuenta que mi generación terminaba en primavera de 1997 y yo terminé en diciembre del 96. O sea, yo tuve que esperar un semestre a que mi generación terminara para poder graduarme con ellos. Nuestra fiesta fue un 10 de mayo. O sea, ¿no te dejaban graduarte antes? No, bueno, yo quería más bien graduarme con mis amigos, ¿no? Ah, tú qué Con mi linda. carrera, Yo no los esperé, pero esa es otra historia. pero bueno, igual, o sea, mi título de la licenciatura está fechado en abril Ok. y ellos terminaban semestre en mayo. Entonces, bueno, pues así, o sea, me apuré mucho, mucho a terminar porque también mal, muchachas, no hagan eso, disfruten sus épocas universitarias. En aquella época yo pensaba, tanto más pronto trabaje, más pronto voy a llegar a mi gran meta, ¿no? Sin embargo, yo veo ahora fotos y demás y pues nunca salgo en ningún lado. Yo no iba a las fiestas, a los viajes, a ningún sitio porque Maya estaba trabajando, Maya estaba haciendo teatro y sí tengo una carrera muy exitosa, pero así que digas, uy, triple de exitosa que mis compañeros, francamente no. Debí aprovechar mi época universitaria porque trabajo vas a tener toda la vida, pero la juventud esa no regresa. Esa no regresa. Entonces, bueno, esa es mi moraleja de mamá y de profesora, ¿no? Que disfruten sus etapas. Y pues bueno, eso, pues lo pasé muy bien en la carrera. Para cuando yo salí de la carrera, yo ya iba por mi 7º empleo. ¡Qué Entonces, barbaridad! Ya. sí, yo ya ¿Cuál salía a fue el nivel primero? medio. La primera, te va a dar risa. Yo empecé a trabajar a los 18, o sea, antes de entrar a la carrera. Y empecé como Miss de inglés. Yo daba clases en un kinder hasta segundo de primaria. Y entonces, pues utilizaba mis recursos de teatro para enseñar inglés a los niños, ¿no?
Y ya luego empecé a escribir guiones para eventos de gobierno en una organización que se llamaba Sepropie, no sé si existe todavía, pero era la producción de las cosas de gobierno. Y luego entré a una agencia de investigación de mercados. Y ahí fue donde empecé a ver la mercadotecnia y la publicidad. Y dije, esto me ¿Este ya gusta. fue tu segundo trabajo? De eso ya íbamos como por el tercero. Sí. Ok. También conduje eventos, escribía guiones. Estuve en un programa de televisión que se llamaba Videocorreo, que se transmitía en aquella época por antena parabólica, por cable, y pues yo conducía, hacía entrevistas, hacía la locución, o sea, como que ya la vida me fue llevando por el trabajo escénico, creativo, auditivo, y pues eso, y cuando yo salí ya de la carrera, pues como estudié publicidad, o sea, comunicación enfocada a la publicidad, pues yo iba para creativa. Entonces ya, digamos que el primer trabajo ya sin escuela fue en agencia de publicidad. Yo ya no entré hasta abajo, yo ya entré en mando medio y al año me hicieron directora y al año yo ya era directora creativa. Y era una Ok. niña de 24 años. Antes de llegar a ese primer trabajo mientras estabas estudiando la carrera, Ujú. ¿cuál fue el primero de esos trabajos que ya fue un trabajo más relacionado con comunicación? Probablemente el programa. El El programa. programa se ¿Y llamaba Videocorreo. cómo llegaste a ese programa? Pues hubo un casting. Entonces, en el casting, pues tú tenías que hacer comunicación a cuadro, es decir, pues que pudieras desenvolverte, hablar sin pena, leer perfectamente un texto por primera vez, usar un teleprompter y comentar de manera fluida. Y pues me quedé en el casting. Y entonces, ahí les va, éramos dos conductoras. Era su servidora y una chica que ahora conduce en noticieros, ella está en Miami y ella conduce para Comunidad Latina y se llama Viviana Belsazo, una rubita, hola Viviana, y pues conducíamos con ella y luego ella se siguió en ese ámbito de la conducción, yo me quedé en la publicidad y en la locución, digamos que fuera de cuadro, pero eso estaba muy relacionado. Primero yo solo conducía y pues no produzcas, ¿no? Nada más era pues Sí, tú la vienes de compañía talento de y ya. ella, ajá. Nos daban el llamado los sábados a las 6 de la mañana y entonces ahí nos maquillaban, todas muy hermosas en un estudio y a veces había que salir a hacer entrevistas, no sé, en algún hotel muy nice, por ejemplo, en una sala, de pronto entrevistábamos deportistas o políticos o personas de interés común, de interés público. Casi siempre a mí me daban las entrevistas serias y a Viviana le daban las entrevistas a artistas. Entonces, pues era divertido, era pues padre también ya estar a cuadro y además yo también podía intervenir en la redacción y eventualmente empecé a hacer la voz en off y al rato ya también era la guionista. O sea, como que eso fue escalando, ¿no? ¿Cómo te enteras o cómo se entera uno del casting? Porque creo que de repente esta puede ser una pregunta quizás un poco sosa para algunos, pero creo que para otros es de, había un casting, pero ¿cómo ¿Cómo nos sé, cómo me enteramos? entero, cómo me suscribo a algún lado para que yo sepa que va a haber un casting? Bueno, hay 3 vías. La primera es las vinculaciones que hay con las universidades. El TEC de Monterrey, por ejemplo, pues tiene vinculación con muchísimas empresas y ellos mismos sacan las convocatorias a través de la escuela. Entonces ellos te pueden decir a través de bolsa de trabajo o verbalizado directamente por los profesores, Ahora sí que hay tal estén evento, atentos. estén atentos, pelen a sus maestros y bolsa de trabajo, ¿no? La segunda vía es a través de agencias de talento, es decir, que tú haces un demo, ya sea si quieres estar en cuadro o quieres en solo voz, haces tu demo, lo mandas a agencias de talento que encuentras en internet, así, agencia de locutores, y ellos digamos que te vinculan con la empresa o el cliente que está haciendo el casting. Y obviamente te van a cobrar un 15% por concepto de darte el casting, pero también de llevar la parte legal, o sea, la firma del contrato, perseguir la cobranza, cobrarlo por ti, y pues todo eso cuesta y pues hay que pagarlo. Cuesta el contacto, cuesta la vinculación, cuesta la administración. Y pues eso, ¿no? Y la tercera vía son redes sociales. Hay grupos
de productores, de cosas de comunicación en los medios, en donde pues surgen convocatorias, pero aquí hay un punto, hay que estar muy listos sobre quién te está pidiendo el casting. Si es una empresa o una organización que no se conoce en el medio, hay que desconfiar porque ahora lo que hacen es lo siguiente. Te hablan de una empresa según que extranjera, te piden sobre todo audiolibros. Tú los grabas muy feliz y muy contento porque casi todos tenemos ahora cabina propia. Y ya que está y lo mandas, te dicen, está increíble, te ponen un tabulador altísimo, o sea, un precio mucho más caro que lo que se cobra normalmente y uno pues le salen así corazones en los ojos como los emojis y Claro. dices, ya, maravilloso. Y cuando quieres cobrar, te dicen, ay, pero como es una cuenta extranjera, tienes que pagar el costo de no sé qué demonios y bye. Nadie te va a cobrar un peso por trabajar, excepto el gobierno que te cobra el ICR, pero eso es un impuesto. Pero que te cobren Pero no para lo tú desembolsas trabajar, tú, te o lo sea, quitan de lo que te van a claro, pagar. y si es a cuadro, de pronto en una agencia de talento es como, pero paga para hacerte tu composite o tu book y que sobre eso, no. O sea, eso tú ya lo traes y si quieres contratarlo con ellos es opcional. No te deben cobrar por eso. Entonces, bueno, esas son las 3 No, y vías. además es súper importante tip, porque si no alguien, pues nuevo que quiere incursionar, Se ilusiona y ahí vamos. Pero claro. imagínate si a estas edades todavía nos llega a pasar. Y nos enteramos nosotros locutores en redes porque de repente es como, ay, me contactaron de ahí. No, amigo, no caigas. Porque es que de verdad lo camuflan súper bien y pues uno cae. No, y acabas poniendo tú en lugar de que te paguen. No, y además ya perdiste horas de tu precioso tiempo grabando una cosa que era fake. Contabas justo hablando ahorita de la locución y todo esto, entonces tú empiezas a estudiar locución en paralelo mientras estabas en la carrera. Sí, porque además, fíjate que antes de entrar a la carrera, yo me tomé un año de hiatus, digamos, entre prepa y El universidad. famoso año sabático. Es que fíjate que la gente malinterpreta el año sabático porque cree que el año sabático es Son como para no hacer vacaciones. nada. No, el año sabático es no trabajes para que estudies, Sí, para hacer algo para, más, pero de provecho, para digamos. que escribas un libro, para que acabes un idioma, o sea, a eso se refiere. Yo me lo tomé para terminar mis certificaciones en inglés y porque yo quería investigar perfectamente en dónde quería yo estudiar. No nada más que el programa de estudios estuviera bien o que tuvieran una buena bolsa de trabajo, sino que además la filosofía de la institución comulgara con mis valores. Entonces, por eso es que me tomé un año para elegir y en ese año fue cuando trabajé en lo del kinder. Pero pues también hice el propedéutico de canto para el IMBA. Sin Ok. embargo, yo era muy grande, o sea, ya tenía 18 años y me dijeron, mija, tenías que haber entrado a los 12. Mi corazón se rompió en pedazos, pero igual pasé el propedéutico. Entonces, sí, pues digamos que esa manera de integrar lo que yo quería hacer y que resultara en una actividad profesional que se llama locución y doblaje, pues es una cosa maravillosa porque a mí me persiguió mi vocación y de eso vivo. Yo no vivo de las clases, yo vivo de mi voz. Claro. Y entonces en ese año descubres porque no se da esta oportunidad de dedicarte al canto, digamos, Sí, pero te abre otra puerta que es el doblaje. así es. Sí, maravilloso. Yo estudié en una escuela de doblaje del desaparecido Carlos Siller, que fue uno de los pilares del doblaje en este país y que infortunadamente perdimos a principios de la década de los 2010. Y él me enseñó doblaje, me enseñó la técnica. Él decía que quienes trabajamos en esto somos mineros del arte, porque trabajamos en la parte oscura, pero tallando lo más valioso que es la interpretación, Qué el bonita dar metáfora. vida, es muy bonito, el dar vida a un personaje a través de los elementos auditivos, que es voz, música y efectos. Y bueno, a nosotros pues nos toca la interpretación vocal. Wow. Y entonces te decides inscribir. ¿Cómo tomas esta decisión? Que creo que de repente puede ser algo retador o abrumador de estar, porque tú nos lo decías hace un rato, ¿no? Hay que disfrutar la universidad, pero creo que está como en esta cuestión de encuéntrale el equilibrio de disfrútala, pásala bien, pero no la pases tan bien que no hagas tampoco nada, Claro, ¿no? claro. Ujú. Pero tú estabas estudiando comunicación y doblaje. ¿Cómo fue este equilibrio? ¿Por qué decides tomar también ese reto?
Bueno, ahí les va. En mi carrera, en mi universidad, pues ha habido mucha gente muy exitosa en el medio y tantito arriba de mi generación estudiaba una muy famosa locutora y actriz de doblaje que se llama Vero López Treviño. Hola, Vero. Y Vero me decía, métete, que mira, que no sé qué. Ella trabajaba en radio. Conducía un programa que yo escuchaba religiosamente todas las mañanas y me decía, métete, que mira, que no sé qué. Y más o menos ahí hubo una orientación. Sin embargo, cuando yo ya estaba trabajando en agencia de publicidad, yo era creativa. Los creativos hacemos las ideas y los textos que luego se producirán electrónicamente o digitalmente en imagen y luego pues saldrán en los medios, ¿no? O a la pauta. Entonces, cuando yo escribía, yo tenía que ir a la producción a ver cómo se grababan esos anuncios de tele, de radio, etcétera. Entonces, yo veía a mis compañeros actores, vocales, y yo decía, yo puedo hacer eso. Pues yo soy actriz, ¿cómo Y, no voy a poder? y ¿No? hacías como ahí quizás la voz diferente y entonces ellos decían, ¿qué está pasando con Sí, Maggie? claro, O sí, algo claro. así. Pero era intuitivo. Yo, pues, Ok. con mis 8 años de actriz de teatro y esto que yo había aprendido de las escuelas actorales, de la voz, de la dicción, de la proyección vocal, etc, etc. Pero la técnica al micrófono es otra cosa. Hay que aprenderla. Entonces, hubo un día, como pasan estas serendipias en la vida, que había que grabar. Yo llevaba una cuenta que se llama DHL, de paquetería. Y la creatividad era una cajita que se perdía. Entonces veíamos todo el trayecto de la cajita y todo lo que le pasaba en sus angustias de que se perdía, ¿no? Entonces había que hacer esa voz, pero no me acuerdo si no hubo tiempo de hacer el casting o la chica que se eligió no llegó, no me acuerdo. El punto es que pues vas, Maggie, ¿no? Y entonces yo hice la voz de aquella cajita, pero intuitivamente, entonces era, ¡ay, tengo miedo! ¿A dónde voy? ¡Ah! No, todo lo que le pasaba a la caja. Y entonces un locutor que se llama Milton, hola Milton, y también Mario Arbizu, hola, que fueron los primeros con los que yo grabé, me dijeron, oye, pues mete tu demo a una agencia de locutores y de la manita Milton me llevó con Goni Troncoso, que es una de las agencias más importantes en este país de locutores, y entonces me dijo cómo hacer mi demo, hice mi demo y lo metí, pero a mí no me gusta hacer las cosas mal, es decir, si me vas a poner a hacer algo, yo tengo que estudiarlo. Entonces entré a la escuela de señor Siller a aprender la técnica al micrófono y me sirvió lo que sabía de actuación, pero la técnica al micrófono hay que dominarla. La respiración diafragmática, la colocación de la voz, el uso de resonadores para que tu voz suene de cierta manera. Y aprendí a hacer un montón de cosas con mi voz y a potenciar mis capacidades y eso me dio el impulso no solo para ganar más cuentas de publicidad, sino para hacer doblaje. Entonces, por ejemplo, las muñequitas estas Bratz, pues tenían comerciales, entonces ahí yo los cantaba, los hablaba, había otras cantantes, bueno, que ellas sí son cantantes, ¿verdad? Pero de repente me ponían a cantar a mí alguno. Y entonces empecé a hacer más y más y más cosas con mi voz, pero esto producto de la preparación, o sea, hay que prepararse, eso indubitablemente te va a abrir las puertas de todos lados. Si haces una actividad en el básico respeto que es, estudia la primera. Justo pensaba eso cuando te escuchaba, porque te llega la oportunidad y tú la tomas, lo haces bien, pero para esa oportunidad tú ya tenías clases de actuación y luego decides no nada más bueno, yo ya tengo mis clases de actuación, sino voy a prepararme para poder hacer doblaje, ¿no? Entonces es esta conjunción de preparación con suerte, si le queremos llamar, o el Ujú, momento, ujú, ujú. y el atreverse, porque creo que a veces también está hay a quien se le pudo haber presentado el mismo escenario y dice, no, no, yo cómo le voy a hacer, yo no estoy preparada para esto, y Ujú. entonces, que lo haga Sí, alguien más, ¿no? O qué pena, ¿cómo creen que yo lo voy a hacer, no? Entonces, son como esos momentitos que te permiten y que te abren estas otras puertas, ¿no? absolutamente. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Lo único que no puedes decir es, no puedo, no me sale, me va a salir horrible, etcétera. Porque, bueno, esto lo han dicho varias personas antes, el subconsciente no tiene sentido del humor y va a creerlo. No puedo, no vas a poder, ni lo intentes, no vas a poder. Entonces, de pronto luchar con ellos, con ese pensamiento destructivo, autodestructivo, y decir, sí puedes,
No, es que si puedes, tú entra. Y si no me sale, pues intentas de nuevo, pero sí se puede. Entonces también eso, esa vocecilla que tenemos de pronto en el interior de no puedo, me sale mal, yo les digo, nadie habla mal de mis alumnos, ni ellos. O sea, no te digas cosas feas. Yo siempre les digo esto, yo creo que tú serás incapaz de decirle a tu compañera, te sale horrible, no puedes, qué feo, ¿verdad que no? Pero ¿por qué te lo dices a ti? Todo mal, no hagan eso. Quiéranse, ámense, su voz es Exacto. preciosa, sus actividades, todo lo que haces, piensa, todo lo que hago lo hago bien. Sí, y a veces es de, ni siquiera lo pienses, vas, hazlo, Vas, ajá, y porque si si te lo equivocas, piensas, pues no importa, corregimos, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí, eso de no puedo, no puedo, de verdad no sabes. Y en mis evaluaciones de docente muchas veces lo que me califican bien es ese empoderamiento de hacerte sentir que sabes, que puedes, que lo que haces sirve, que vale la pena, que estás bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Y eso yo creo que ese fue mi motor, ¿no? Pues voy, total, y si no me sale, pues no me salió, pero por lo menos ya tuve la experiencia. nos falta una pieza aquí que justo es la parte de la actuación. Mm, ¿Por qué tenías curiosidad por actuar? ¿Cómo decides empezar en...? Que entiendo, obviamente esto fue antes, sí. pero me falta como ese pedacito de cómo llegas a la actuación y cuál era tu interés por ello. Pues mira, yo creo que muchos actores dicen esto que desde chiquitos y que empiezan y que el juego al final es pretender, es actuar. Y entonces mis hermanos eran muy grandes, me llevaban, pues no muchísimos años, pero sí, digamos que ya no estábamos en la misma etapa. Cuando yo todavía jugaba, mis hermanos ya eran adolescentes. Entonces yo tenía que jugar sola. Así es que yo hablaba sola, yo me inventaba mis juegos, yo hacía las otras voces porque pues, ¿quién me iba a contestar? Así es que jugando, cuando entré a la prepa a los 15 años, vi que había un grupo de teatro. Y entonces dije, a mí me gusta esto. Y arrastré a mis amigos conmigo porque ellos, no es que les diera la mayor ilusión, iban porque iba yo, ¿no? Y entonces nos metimos y yo tuve un extraordinario maestro de teatro que ya trascendió, el doctor Manuel de la Torre García, a quien amaré toda mi vida porque fue un segundo padre para todos los que estudiamos con él. Y entonces nos enseñó muchas cosas del teatro, amén de las escuelas actorales y cómo actuar y toda la parte técnica, la parte profunda que es el teatro, esta apertura a otras vidas, a otras realidades, a comprender otros referentes, y que eso nos forma como personas. Y eso es lo que más le agradezco, más que las clases de actuación, esta formación profunda y personal. Y se volvió como una cosa tan maravillosa que yo no lo quería dejar. O sea, ya había pasado a la universidad y seguía en el grupo de teatro. Y llegué a la universidad y ahí me seguí con otros grupos y actualmente imparto la materia relacionada con comunicación escénica. Escribo obras, las montamos y es una parte que nunca se va de ti. Y si ustedes entran a mi página, ¿Cuál es es tu página? www.magiguisman.com.mx, Maggie escrito con doble G de gato y E. Ahí hay una reseña y justo hablo de esto, de yo le llamo el monstruo de boca roja, que es el telón, que te traga y no te escupe nunca, porque ahí adentro estar sobre el escenario, de hecho, por eso esta palabra de fulanito tiene muchas tablas que significa tiene mucha experiencia son las tablas del teatro. Son como las horas de vuelo para los Exacto. pilotos, es decir, tantas más horas tú permanezcas con tus piecitos en la tarima, en las tablas del teatro, más experiencia adquieres y cualquier actividad que tú haces se potencia, porque el instrumento en el teatro es tu cuerpo, tú eres el instrumento. Y eso trasladado a la voz, a la locución, al doblaje, la voz es tu instrumento. Entonces, es una cosa que te va a perseguir para siempre y de una manera muy, muy hermosa y afortunada. ¿Cómo descubres y quizás más que cómo descubres, cuándo caes en cuenta de que tu voz en especial es una herramienta clave para ti, ¿no? Como cantante, pero con toda esta parte de doblaje, de cómo la proyectas, porque lo estamos platicando aquí y tú cambias, mueves tu voz de maneras que, pues, es sorprendente y es fascinante. Gracias. Pues mira, cuando estaba en la preparatoria, en este grupo de teatro, había
de pronto montajes con música y montajes musicales, que es diferente, ¿no? El montaje con música utiliza la música de manera diegética, es decir, que forma parte de la historia, y los musicales son historias que se cuentan a través de la letra de las canciones. Ujú. Entonces aquí teníamos de las dos, y pues en el grupo habíamos pues 2 personas que cantábamos, y entonces hola Angélica, entre ella y yo pues cantábamos todo. De hecho, fíjate que una vez fue Televisa a hacer un casting a todo el grupo de teatro, que éramos como 20 y tantos, y ella y yo nos quedamos, y Manuel no nos dejó entrar. Oh, Nos dijo que Manuel. no, nos dijo que no, nos dijo, no, están muy chiquitas y ese no es un medio adecuado para su edad, y no nos dejó. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, sí nos habíamos quedado. El punto es que en esas obras pues cantábamos, y esa exposición de cantar en un público y de que nos dieran comentarios acerca de cómo cantábamos y demás, pues fueron ahora sí que muchas horas de tablas, ¿no? Muchas horas de vuelo. Pero a mí no me gusta hacer las cosas sin aprenderlas, por eso entré a Limba, a estudiar por lo menos la base, ¿no? La base de canto. Y he cantado comerciales, he cantado juguetes, grabar de estos juguetes que apachurras la panza y cantan o hablan, que luego uno cree que están poseídos, pero no, son voces de actores vocales, pues también me ha servido. Sin embargo, cuando a mí me llaman para cantar un comercial, yo la verdad es que, siendo muy honesta, sí prefiero que lo cante una cantante, porque pues para eso estudiaron canto y es muy conducente que la persona que estudió una especialidad pues se desarrolle en ella y que no pongan improvisados a hacer las cosas. No porque el sol no salga para todos, el sol sale para todos y sale diario, pero hay que prepararse. Entonces, cuando no ha habido más remedio, pues canto la cosa, pero si hay una compañera que es cantante, pues yo hablo y ella canta. Creo que eso es lo correcto. Aunque, pues sí, si me pones a cantar un comercial, con mucho gusto lo cantamos. Muy bien. Oye, y entonces hoy en día tu vida, nos decías que tu trabajo principal, digamos, es haciendo doblaje, Haciendo voz comercial, más voz que doblaje, comercial. porque el Ok. doblaje requiere mucho tiempo que yo por estarme ya inclinando a la vida académica, ya no estoy teniendo. O sea, para hacer doblaje hay que ir a reportarse, hay que ir a hacer sala, hay que hacer llamados de pronto largos y demás, y a veces no tengo tiempo. Pero si a mí me llaman a hacer un personaje en específico, o me llama un director o directora en particular que quiere mi voz, yo con mucho gusto, sí señor, sí señora, vamos. Pero así de estar yo pescando trabajos, la verdad no. Sin embargo, sí hago muchos castings para voz comercial, para videos corporativos, para, pues sí, para anuncios, para publicidad, que de hecho está decreciendo con el advenimiento de las voces de inteligencia artificial, que estas de contestadores de marque 1, marque 2, lo hacen muy bien, pero todavía no están interpretando. Es decir, esta exploración emocional que surge de la voz para dar vida, rellenar un personaje, eso todavía no lo están haciendo. Entonces, bueno, pues sigue habiendo trabajo para locutores, para actores vocales, y eso es principalmente lo que hago. Grabo lo de La Comer todas las semanas, 2 veces al día, 2 veces al día, 2 veces a la semana o 3 a veces, y lo que vaya saliendo en el medio. Hago muchos videos corporativos y grabo muchos juguetes. El verano pasado grabé varios juguetes que salieron a la venta en diciembre, y pues es bonito de pronto ver tu voz ahí inmortalizada para siempre en un unicornio que canta o en una muñequita que habla, y que sabes que vas a entrar a la vida infantil de alguien y que se va a acordar de tu voz un día. Es muy bonito. La verdad es que esta parte de la trascendencia, que es el pico de la pirámide de Maslow, ¿no? Es muy bonito. Los actores lo logramos, ¿no? Y de pronto prender la tele, irle dando y escuchar tu voz en un personaje, o ver tu crédito en la pantalla, o marcar y que te conteste tu voz, pues es una experiencia muy, muy hermosa y muy privilegiada. Entonces, la voz comercial, digamos, es la voz de un producto, Ujú. ¿no? Que puede haber de dos. O sea, o eres la voz del producto, que son las institucionales, o eres un talento, que son los personajes adyacentes, ¿no? Los personajes que forman parte de la creatividad del anuncio, pero que no son la voz de la marca. Ok. Entonces, de pronto una niña que es como, mamá, tengo hambre.
Y la mamá, ¿y qué quieres comer, mi amor? Y entonces sale la voz institucional, en miércoles de plaza, las mejores frutas para la niña, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí son, digamos que las 3 formas de abordar en la locución comercial. Okey, claro, es que quería hacer como la diferencia con el doblaje, que es más bien Sí. esto que alguien más ya grabó en otro país, en otro idioma, y Ujú. que ahora tú lo vas a poner en idioma español. Que de hecho la gente se hace muchas bolas porque uno dice, soy locutora. ¿Y tienes un programa? No, porque esos son conductores. Les llaman locutores, pero en realidad son conductores porque llevan el peso periodístico de su programa y son responsables de su contenido, lo mismo que los creadores de contenido en redes. Ellos tienen una ascendencia profesional de periodismo. Los actores de doblaje tienen una ascendencia profesional de arte dramático. Hay que ser actor primero. Y quienes somos locutores comerciales a veces provenimos de esas fuentes o bien somos publicistas. Entonces son ascendencias profesionales diferentes. Hay poquitas personas que logran incursionar en los 3 medios de manera constante y exitosa, y hay otros que se especializan en uno o en 2. Okey. Ahora, como en esta parte de tu avenida profesional, ¿cómo es tu día a día? Es decir, eh, ¿tú te mueves libremente, tienes un agente? ¿Cómo va tu día? Sé que una parte das clases, me imagino más en la mañana o no lo sé. Ujú. Cuéntanos un día típico en la vida de Maggie, Así, ¿cómo sería? depende, así. Mira, mi horario es un Tetris. Mi horario es un ubican el Tetris, ¿no? Que van bajando los cuadritos y que se acomodan perfectamente uno con el otro. Bueno, así es mi horario. Tú me mueves uno y ya valió todo, ¿no? Entonces, unos días, todos los días vengo al TEC porque amamos el TEC, ¿no? Pero otros días voy a la Ibero, otros días voy a la Anáhuac, otros días voy a Colegio de Imagen, todos los días grabo. Yo tengo una cabina en su casa, tengo una Gracias. cabina profesional y entonces desde ahí puedo hacer audiolibros o grabarlo de las cuentas que ya no requieren mayor dirección. Sin embargo, cuando tengo llamados, yo tengo que acomodar mis llamados en los momentos en que no tengo clases, porque no falto jamás a mis clases. Entonces, voy, imparto una clase, me paso a la otra escuela, imparto otra clase y luego me voy a grabar. O al revés, me paro a las 5 de la mañana o 4:30, que nadie hace ruido, no pasa la de se compra, no, nada, todo el mundo está dormido y entonces nada más lucho un poco con mis gatitos y mi perrita que luego les da Con por el hacer miau. ruido. Ajá, yo, porfa, ahorita no. Entonces, grabo a esas horas, mando, a la producción y si hay algún cambio, pues lo puedo hacer en la noche cuando vuelva y así me la llevo yendo a las escuelas porque soy hiperactiva, estoy en el doctorado, entonces tantito le escribo la tesis, tantito, y aparte soy nerd, o sea, llevo 10 planchado en el doctorado Ay, qué bárbara, Maggie. y doy 11, a veces 12 materias diferentes, unas en inglés y otras en español y todo está aquí arriba. Entonces, de pronto impartir, evaluar y todo lo hago en sesión, porque imagínate que ahora yo me pongo a revisar 300 tareas. Aparte, creo que es antipedagógico. Es mejor hacer las cosas con el alumno ahí, porque tiene tu orientación y tú ves lo que está haciendo. Entonces, pues todo muy maravilloso. Convivo con muchos, muchos alumnos. Tengo muchísimos alumnos. Cuando salen cosas mías en redes, empiezan a salir, ¿no? Fue mi maestra, ay Maggie, fue mi maestra, fue mi maestra. Porque, pues, imagínate, llevo 27 años dando clases. Wow, también ya un ratote. Ya es un ratote, o sea, de mis 52 de vida, 27 he sido docente. Oye, estas oportunidades, entonces, hoy en día, ¿tú tienes aparte un agente? ¿Ya la gente te conoce? ¿Cómo pasa? Both, o sea, más que un agente, los locutores comerciales trabajamos con agencias de talento y prácticamente todos estamos en todas, entonces de donde caiga el casting. Okey. Y ahí hacemos, pues, el casting, si nos quedamos con la grabación, ellos gestionan el pago y digamos que nos representan. O sea, jugamos una doble moneda, porque por un lado somos sus clientes, ya que nos representan, y por otro lado somos su materia prima, ya que ellos atienden a los clientes comunes o nuestros clientes en común, que son los anunciantes o agencias de publicidad, a través de nuestra voz, que es el insumo. Entonces, sí, todos tenemos representación y también ya, imagínate en tantos años, hay productores que se fueron, por ejemplo, de una editorial a otra y entonces van a grabar audiolibros, te jalan. Claro. O un gerente de marca que ya estuvo conmigo, ya fui su cliente en una marca,
pues se cambia a otra empresa y me llama. Entonces así. ¿Y cómo llegas a una agencia? ¿Ellos Así, te mira. No, encuentran, no, no, tocas tú la las puerta? buscas, tiqui, 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 pues en internet, así, agencia de talento. Llamas, te dicen a dónde enviar tu demo. El demo es un archivo en audio de 60 segundos o 140 palabras, que es lo que cabe bien en un minuto. Como un video de TikTok, de un short de YouTube. Ándale, sí, pero de 60 segundos sharp, donde tú enseñas todas las habilidades de tu voz, pero si cantas, pero si hablas otro idioma, pero si haces voces caracterizadas, que es ponerle voz a algo que no tiene voz en la vida real, como un animalito, una caricatura o un objeto. O voces de talentos, mamás, niños, personas adultas mayores, lo que sea. Y pues las voces institucionales, que serían humanas normales, y tu voz natural, claro. Entonces ponemos eso en un minuto, que by the way también en mi página están los demos, y ya sobre eso, digamos que ese es tu currículum vocal. O sea, a ti, más que de contratarte porque tienes una larga trayectoria, que bueno, la larga trayectoria habla de experiencia y Claro, habla de talento, a lo que el productor le interesa, o lo que al productor le interesa, perdón, escuchar, es cómo suena tu voz. claro. Si se oye, se oyó. Y también eso les digo a los locutores incipientes, ¿no? Si están iniciando en su carrera, prepárense bien. Y de pronto, cuando tú te quedas con un casting, te quedaste. O sea, no es como que, ay, pero no, hay que dárselo a tal fulanita que lleva 20 años. No, si les gustó tu voz, les gustó. Y muy importante, cobren bien. Este rollo de, es que como estoy empezando voy a cobrar 2 pesos. No, señor. Su voz va a vender el mismo número de bolsas que la mía. ¿Cobres 2 pesos o cobres 10? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que un locutor con experiencia va a hacer la locución a la primera y con un ojo cerrado. Y tú te vas a tardar 8 tomas, vas a sudar un poco, pero al final, esa voz que quedó en el anuncio va a vender lo mismo, no cobres menos, te das un balazo en el pie, porque barato es pariente de chafa. Entonces, claro, la próxima vez que tú quieras cobrar en el tabulador que cobramos todos los demás, te van a decir, no, ¿por qué? Pero si tú me habías cobrado 2 pesos y una canica, toma tus 2 pesos y tu canica, ¿no? Entonces, no. Hay que apegarse a los tabuladores. Eso se los decimos a locutores de aquí, pero del interior de la República, pero de otros países hispanoparlantes. Cobren en el tabulador. ¿Y cómo te llega la oportunidad de ser la voz de La Comer para los miércoles? Pues mira, yo fui directora creativa en agencias de publicidad. Tuve un creativo que era muy bueno y este creativo se fue a otra agencia y él estuvo en el equipo, o no sé si él directamente lo inventó, el eslogan famoso de ¿y tú vas al súper o a La Comer? Entonces él al estar en esta cuenta necesitaban una locutora y pues él me conocía y me llamó. Ok, y entonces ya te dijo, hazme algo para lo que me acabas de decir, o más bien esta es como la frase, dímela Sí. tú, y entonces te escucharon y dijeron, wow, esta es la voz. Ujú. Y de hecho, no solamente les hago esa voz, les hago las voces. Por ejemplo, no sé si en diciembre de repente tiene una campaña de Navidad, es como, "Ah, yo soy el duende". O en verano, que tiene la campaña rosa, no, perdón, la campaña naranja, pues me toca hacer un personaje. O en octubre, que es lo del cáncer de mama, yo hago toda esa campaña de en octubre La Comer es la tienda rosa. O soy la mamá cuando anunciamos pañales o una marca o una época para cosméticos. Les hacía una voz súper juvenil para vender cosméticos. Entonces, pues también la versatilidad te ayuda, porque en vez de que llamen a alguien más, pues tienen a Maggie Guzmán, locutora versátil. Porque has hablado mucho de las agencias, no hemos profundizado tanto en ello, pero dejas las agencias de publicidad. Ujú. ¿Por qué las dejas? Porque tenemos el horario divino. Uno sabe a la hora que entra, pero solo Dios sabe a la hora que sales. Claro. O si sales. Entonces era muy demandante estar en agencia de publicidad. Muy, pero muy, de verdad. De repente 3 días yo decía, mi portero va a decir a esta señora en qué trabaja, porque o sea, llega a las 4 de la mañana con la ropa de antes de ayer y la trae una camioneta por... Sí. Y además, pues yo tengo 2 hijos. Entonces, cuando tuve a mi primer hijo, pues yo no lo quería conocer en foto. Así es que dije, me voy a dedicar más a la vida académica, voy a seguir haciendo publicidad como freelance y voy a meterle más turbo a mi voz. Y entonces, pues sí, ya a partir de que nacieron mis 2 hijos, que se llevan 2 años y medio entre ellos, pues
Yo estaba con ellos en las tardes, cuando ellos estaban en la escuela, yo grabando, etcétera, ¿no? O sea, también malabareando la vida familiar porque, pues, mujeres, ¿no? A las mujeres, si tienes hijos, si tienes esposo, pues se te exige que uno atienda como si no trabajaras, pero que trabajes como si no tuvieras casa ni hijos. Entonces, pues sí, eso fue complejo. Se requiere una red de apoyo que sí tuve hasta eso, con mi madre, mis amigas, personas que me ayudaban de servicio y demás, porque si no, de verdad es la locura, la locura. Nos vamos a quedar cortos porque ya nos estamos llegando un poquito al final de esta Blue Talk, pero quiero hacer un par de preguntitas más. Mencionaste que estudiaste comunicación, pero luego tienes una maestría que es Sí, en en comunicación también, comunicación. porque yo original. Ya para el doctorado ya me fui a educación. Estoy pensando si me aviento el postdoctorado ahora que ya este año termino el doctorado. ¿En qué es tu doctorado? En Educación, educación. en Ok. educación, ajá. Y pues muy interesante, la verdad. Tengo un proyecto, mi proyecto de titulación es un podcast para una comunidad indígena asentada en Ciudad de México. Así es que es un proyecto al que le tengo mucha ilusión, no solo en el tenor de la titulación doctoral, sino llevarlo a cabo de verdad. Es una comunidad muy bonita, de mujeres muy fuertes. Ellas son sembradoras, defensoras del maíz criollo, son activistas sociales, son ingenieras, son mujeres fuertes, muy admirables. Y entonces estoy por entrar a la comunidad a ver si me gano el privilegio de que me dejen trabajar con ellas. Y en esas estamos. Cadena de oración para que me titule del doctorado bien. No, sí, Y ya. con ese promedio que nos has dicho que tienes, sin Sí, duda. yo 10, porque nerd. Oye, Sí. ¿por qué hacer un doctorado? Tienes una carrera exitosa que a lo Ujú. mejor, pues uno pensaría, ¿para qué quieres un doctorado que es como mucho más del área académica? Pues porque llevo 27 años en la academia. Yo quiero, digamos que coronar mi carrera como docente y te digo que es que yo sí me meto a hacer algo, es que yo lo hago bien. Entonces, pues si quiero consolidarme como académica, es que yo tengo que tener el doctorado. Y también mi tirada es de pronto tener una plaza en alguna de las universidades en las que estoy, digamos que ya más adentrada en la investigación y demás. Y también quiero escribir más libros, más obras. Y la verdad es que haciendo tantas cosas, pues es imposible, pero Maggie es hiperactiva, entonces hallaré el tiempo. Va a llegar, es cuestión de paciencia. Maggie, tenemos una dinámica que es en realidad muy sencilla, que nos mandó Majo, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros, y es, tú ya la habrás escuchado quizás antes, te comparto una palabra y tú me respondes con otra, o puedes elaborar un poco más si lo quieres, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos. Comunicación. Vínculo. Ok. Voz comercial. Creatividad. Doblaje. Emociones. Voz. Conexión. Actuación. Multividas y multiversos también. Enseñar. Ay, es una vocación preciosa enseñar. Perfecto. Maggie, la verdad es que ha sido un gran gusto. Creo que nos dejas con ganas de seguir platicando de mucho más porque apenas le dimos ahora sí que una probadita Una probadita, muchas a gracias. tu vida profesional que es muy vasta y que nos tienes además a todos aquí, yo creo que fascinados escuchándote, tu experiencia, tu voz y viéndote con todos estos juegos. ¿Dónde encontramos, dónde sabemos más de Maggie? Ya nos has compartido tu sitio, que es, si yo recuerdo bien, es www.maggieguzman.com.mx, Maggie con doble G y E. Pero ¿en dónde más podemos encontrarte? ¿Qué otros trabajos tuyos nos recomiendas? Pues en todas las redes estoy como Maggie Guzmán Loc, no de loca, sino de locutora. Okay. Sí, aclarando. Y pues van saliendo. Ahora sí que yo voy publicando en redes lo que voy haciendo. Series hay en Netflix, hay en Prime. ¿Cómo cuáles?
Bueno, fíjate que muy curiosamente, bueno, donde hice un antagónico, pues es en Nino Reyes, está pues en Netflix. Porque así ya tú nos dices, esta serie, digo, Sí, yo soy Úrsula. esta voz es A la Maggie. que le decían, no, ancianita, y ella decía, no soy una ancianita, esa mera. Pero pues he estado en anime, he estado en Agezuko, en Saiki, en dramas coreanos, que son la onda, vean, dramas coreanos son la onda. Entonces, pues bueno, ahí me van a encontrar en los créditos. Y pues muchas gracias por su tiempo y su atención. Y pues les deseo mucho éxito y que sí se la crean, créansela. Esa es la moraleja. Créansela y todo es posible. Muchas gracias, Maggie. Un gusto. Y pues que sea la primera. Ojalá que escríbanos mucho, por favor. Los estaremos leyendo y que haya una segunda parte con Maggie Guzmán. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Muchas gracias a ti, Maggie. Y bueno, yo les recuerdo que yo los espero también en mis redes sociales como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola, aquí en YouTube también, en Instagram, en TikTok y pues donde ustedes se dejen. Y por favor sigan todas nuestras redes aquí en Blua. Déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos en una nueva Blua Talk donde está la inspiración.